Nuestro editorial de hoy. Amigos en Solidaria, con Daniel Díez. Estamos siendo testigos de algo que supera la ficción más increíble. Israel una vez más desiste y cede cuando le quedaba ya muy poco para derrotar militarmente a Hamás. La presión occidental y de Trump han podido. Para aquellos que clamaban que Israel quería hacer desaparecer el pueblo palestino, se tienen que tragar sus pérfidas palabras, ya que la prioridad siempre fue recuperar a los rehenes. Jamás sabía que Israel haría lo imposible para traerlos de vuelta y ha jugado a la baza victimista hasta que se ha quedado casi sin oxígeno. Con la última bocanada de aire, le ha arrebatado más de 2.000 terroristas a cambio de 20 secuestrados con más de 700 días en condiciones lamentables. Muchos advierten a Netanyahu que cumpla, pero no exigen nada a los terroristas, que son gente sin rostro ni nombre y que se esconden detrás de un pasamontañas. En sus manos está seguir transmitiendo odio a las siguientes generaciones. O esto se para ya, o tendremos en no demasiados años otro 7 de octubre. Estás escuchando Radio Solidaria. Amigos en Radio Solidaria, con Antonio Resco y Jessica Juez. Saludos, muy buenos días. Son las 9 de la mañana, 5 minutos, 8 de la mañana, 5 minutos en las Islas Canarias y empezamos una nueva singladura. Nuestra nave, nuestro buque, empieza una aventura de 5 horas de radio apasionante que tenemos por delante, en el que, aparte de palabra, esperanza, entretenimiento, también tenemos mucha información que plantearte delante, porque no podemos cerrar los ojos tampoco a lo que está pasando en el mundo. Hoy todos los titulares viajan hasta Israel. Ayer hubo allí un sinfín de acontecimientos. Viaje relámpago de Donald Trump, que llegó a hablar en el Parlamento israelí después de que lo hiciera Netanyahu. Netanyahu hemos visto en distintos medios de comunicación que ha hecho declaraciones o ha agradecido al presidente norteamericano por ser el mejor amigo que ha tenido nunca Israel. Son palabras del presidente, del primer ministro de Israel. Y todo eso nos ha hecho eclipsar otras situaciones. Nosotros nos llamamos Radio Solidaria y hay detalles que nos llaman la atención. Y uno de los detalles que llamó mi atención ayer, cuando estaba por la mañana revisando las noticias de agencia, me llamaba la atención una noticia que ocurrió en Valencia y que estamos escuchando en nuestros servicios informativos de hoy. Y es que un anciano que llevaba 15 años fallecido fue hallado en su piso de Valencia durante este fin de semana. Según leía en esa noticia, hablaba que este señor vivía en el último piso de un edificio en Valencia capital. En estos días de tantas lluvias, pues lo que es la terraza del edificio, la parte más alta, se atascó y empezó a caer agua pues por donde no debía. Uno de esos sitios era el techo del vecino de abajo de este señor, que nadie sabía que había muerto desde hace ya tantísimos años. Pues bien, las humedades aparecen, no solamente aparecen humedades de las normales, podemos decir, sino que eran mucho más oscuras de lo habitual y con un marcado olor no solamente a podredumbre, que imagino que no vendría del cadáver 15 años después, sino de toda la suciedad que se había ido acumulando en ese piso, en esa vivienda, durante esos 15 años. Se llaman los bomberos llegan, tienen que derribar la puerta pues para ver qué es lo que pasa dentro de ese inmueble, pues para que no perjudique a los demás vecinos, para que no perjudique a la estructura del edificio, esas filtraciones de agua que venían provocadas desde la azotea, pero que en ese piso pues estaban se estaban causando problemas importantes. Y al abrir se encuentran con un cadáver que, cuando llega el forense, dice que llevaba allí nada más y nada menos que 15 años fallecido. Ayer no tratamos el tema en nuestra apertura, sencillamente porque había otros temas, como era el tema de Israel, que hoy también sigue protagonista, pero hoy queríamos abrir una ventana para hablar de este tema. Y mientras me ponía esta mañana, al llegar aquí muy temprano a la redacción, me ponía a escribir y me ponía a reflexionar. Y lo hacía en este caso haciéndome una pregunta.
Una pregunta como esta: ¿podría una vida entera desaparecer en el corazón de una ciudad sin que absolutamente nadie se diera cuenta durante nada más y nada menos que 15 años? Esta noticia cae como una piedra helada en nuestra conciencia. Un hombre en Valencia, como hemos dicho, hallado muerto en su casa. Un primer examen sugiere que el cuerpo ha permanecido allí, olvidado, durante una década y media. Pudo haber muerto a los 70 años, según el forense. Antonio se llamaba, como yo. 70 años de edad, más otros 15 años de silencio. Esto, divagaba yo en mi reflexión, no es solo una historia de una tragedia personal. Es la historia de nuestra deshumanización colectiva. Es el escalofriante espejo en el que nos reflejamos. Hombres y mujeres que corremos tan aprisa, tan inmersos en lo virtual y en lo urgente, que hemos perdido la capacidad de mirar a los lados y de percibir el vacío del vecino, en un silencio prolongado de este anciano que estuvo fallecido 15, nada más y nada menos que 15 años. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores lo ha llamado con dureza y lo ha denominado deshumanización. Y esa es la pregunta que golpea las puertas de nuestro corazón en esta mañana. ¿En qué momento el aislamiento de una persona mayor dejó de ser una rareza para convertirse en una posibilidad tan real y tan demoledora? La soledad no deseada, esa herida invisible, lo ha devorado todo. Antonio no murió por la lluvia que reveló su ausencia, murió por la falta de un saludo, de una llamada, de una pregunta tan simple como un ¿cómo estás? O un ¿estás bien? Es un llamado a detenernos, a recuperar la sencillez de los lazos humanos, el valor de la proximidad, a entender que somos literalmente el guardián de nuestro hermano, el guardián de nuestro vecino. La solidaridad empieza con la persona que tenemos al lado, con la persona que tenemos enfrente. Hoy, para encontrar luz en esta sombra, volvemos a la fuente de la enseñanza que nos recuerda nuestro deber de estar, nuestro deber de acompañar y nuestro deber de amar a quienes nos rodean. En la primera parte de la primera carta a Tesalonicenses, en el versículo 18 del capítulo 4, podemos leer: Consolaos, pues, los unos a los otros. Es un mandato divino que debemos cumplir. La primera carta a Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, es un mensaje de aliento y es un mensaje de esperanza a una comunidad que vive en la incertidumbre y a la espera. Nos enseña la importancia de la mutua consolación y el apoyo incondicional. En un mundo deshumanizado, la mayor obra de amor es sencillamente estar ahí, sosteniendo el ánimo del otro, rompiendo el aislamiento con palabras de consuelo y cercanía. Hagamos de la presencia nuestra mayor muestra de solidaridad. Hoy es un buen día para leer la primera carta a Tesalonicenses. El silencio pesa como un río y las horas caen como hojas al vacío. Allí se alza un susurro, un eco amigo, una luz que no se apaga ni en el frío. Mira las manos que buscan tocar, escucha las voces que saben sanar. Consolaos los unos a los otros, como ramas que se abrazan en el viento roto. Donde hay dos o tres, Él está presente. En la ausencia, un puente. En la sombra, un sol naciente. Donde el silencio pesa como un río y las horas caen como hojas al vacío. Allí se alza un susurro, un eco amigo, una luz que no se apaga ni en el frío. Mira las manos que buscan tocar, escucha las voces que saben sanar. Consolaos los unos a los otros, como ramas que se abrazan en el viento roto. Donde hay dos o tres,
naciente, en la ausencia, un puente, en la sombra, un sol naciente. El anciano mira fotos descoloridas y entre líneas se esconden vidas compartidas. Pero el amor nunca muere, nunca olvida. Es un fuego eterno, una llama encendida. Abre los ojos, no estás tan solo. Hay un cielo entero pintado en tu suelo. Consolaos los unos a los otros, como ramas que se abrazan en el viento roto. Donde hay dos o tres, Él está presente. En la ausencia, un puente, en la sombra, un sol naciente. Abre los ojos, no estás tan solo. Hay un cielo entero pintado en tu suelo. Consolaos los unos a los otros, como ramas que se abrazan en el viento roto. Donde hay dos o tres, Él está presente. En la ausencia, un puente, en la sombra, un sol naciente. Escúchanos en radiosolidaria.com.